Vamos a realizar la explicación detallada del problema número 11 contenido en la hoja de ejercicios 1 del curso Materiales de Construcción de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. El enunciado del problema nos dice que hay una lista de 3 metales con sus pesos atómicos, densidad y radio atómico, y para cada uno de ellos necesitamos determinar si la estructura cristalina es FCC, es decir, centrada en la cara, BCC, es decir, centrada en el cuerpo, o cúbica simple, y debemos justificar la respuesta. Al leer el enunciado del problema, puede ser que nos sintamos un poco inciertos de cómo realizarlo y que tratemos de inventar o de buscar una fórmula o algoritmo para solo meter datos y obtener cualquier respuesta. Eso definitivamente no es el camino adecuado. ¿Por qué no? Porque en cada caso los problemas de ingeniería son diferentes. La recomendación es primero leer, luego comprender y analizar para después escoger y aplicar una fórmula o algoritmo para poder obtener resultados, porque al final lo que nos interesa es tomar decisiones. El trabajo del ingeniero en la sociedad es tomar decisiones, no aplicar fórmulas. Si fuera a aplicar fórmulas, sería más efectivo tener un robot o una base de algoritmos y entonces los ingenieros nos quedaríamos sin trabajo. Recuerden, tomar decisiones, no aplicar fórmulas. Veamos cuál sería la metodología general para resolver este problema y cualquier problema de ingeniería. Lee los 6 pasos que se indican a continuación. Veamos en qué consiste cada uno de estos pasos. Leer, comprender, analizar, aplicar, calcular y decidir. Es muy frecuente encontrar estudiantes de ingeniería, incluso ingenieros, que no saben leer, que se saltan palabras, que no comprenden, después se toman decisiones equivocadas o malas interpretaciones. Leer detenidamente un problema implica leerlo sin saltarse palabras, no solo reproduciendo el texto en sonidos, sino logrando una interacción entre lo escrito y los significados de las palabras. Puedo recomendarles que para cualquier problema de ingeniería, primero lean rápidamente, solo para efecto de destacar las partes más importantes del texto, aún sin profundizar, para luego hacer una lectura profunda, con mayor atención a los detalles, para tratar de interpretar la información de la mejor manera posible. Comprender implica entender el significado de la información y eso conlleva tener el conocimiento básico del idioma y los conocimientos básicos de los problemas de ingeniería. En este caso vamos a necesitar conceptos de ciencias básicas de la ingeniería que vendrán de la física y de la química y luego conocimientos de lo que estamos estudiando de ciencias de los materiales. Ve por ejemplo el caso del peso atómico. O el caso del radioatómico, que se basa en los conocimientos que ustedes tienen de química general. Igual ocurre con el caso de la densidad, que no es más que la relación entre la masa y el volumen, que son conceptos que ya estudiaron ustedes en sus cursos de física. Los nuevos conocimientos que les aporta esta materia es la parte de ciencia de los materiales, donde hemos visto en la unidad 2,
parte del material de apoyo, la presentación que están en el aula virtual, que hay tres tipos de microestructuras cúbicas. Microestructura cúbica simple, microestructura cúbica centrada en el cuerpo y microestructura cúbica centrada en la cara. Y ahí tenemos la información que hemos estudiado en la unidad de estudios 2, donde se puede ver la cantidad de átomos por celda y la relación entre el parámetro de la red, es el valor A sub 0, y el radio atómico. Una vez que hemos leído y comprendido la información, tendríamos que hacer un análisis de la misma. Y esto implica hacer una descomposición de todos los elementos que pudiésemos identificar. Por ejemplo, vemos que el problema 11 nos presenta datos químicos como el peso atómico y el radio atómico, pero también datos físicos como es la densidad. ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Qué tiene que ver peso atómico, radio atómico y densidad? Antes de ponerme a buscar una fórmula y querer resolver rápidamente el problema, tengo que pensar que hay una relación, y la relación está precisamente en la vinculación de la densidad, pero a nivel del modelo microestructural. De tal manera que esa relación masa entre volumen la podamos referir a la masa contenida en una celda unitaria dividido entre el volumen de esa misma celda unitaria, entendido el volumen como volumen aparente. Adicionalmente, necesito entender qué es lo que me están preguntando. Entonces, el problema 11 dice claramente, para cada uno de ellos, o sea, los tres metales en análisis, determine si la estructura cristalina es FCC, BCC o cúbica simple. Observe que si usted no tiene claro qué es FCC, BCC y cúbica simple, evidentemente no podrá resolver este problema. Entonces, tenemos que tener el significado de esta información y podemos entender que se trata de determinar a qué microestructura cristalina corresponde cada uno de los tres metales descritos en el problema. Aparte de que tenemos que justificar la respuesta. Una vez que hemos leído, comprendido y analizado la información, entonces ahora sí podemos buscar qué técnicas de las matemáticas y de las físicas me pueden servir para poder llegar a determinar la densidad de cada uno de esos metales al efecto de poder identificar a qué microestructura cristalina se refiere. Entonces, a partir de la física tengo claramente establecido la relación masa entre volumen, que es la densidad. Y a partir de la ciencia de los materiales, yo puedo identificar la masa de los átomos en una celda unitaria, dependiendo si es CS, FCC o BCC. Y de la misma manera puedo calcular el volumen porque es un cubo de lados A sub 0 y por lo tanto el volumen será A sub 0 al cubo. Lo que necesito conocer es cuál es la relación entre A sub 0 y R, que es el radio atómico de los átomos. Recuerden que en cada celda unitaria lo que hay son átomos del mismo elemento químico. Todavía no estamos hablando de aleaciones en las cuales se pueden mezclar diferentes elementos. La expresión básica de la densidad, entendida como masa sobre volumen, al aplicársela a la celda unitaria, tendríamos entonces que hacer referencia a una masa que son la cantidad de átomos por celda multiplicado por la masa de cada uno de los átomos, pero dividido entre el número de Avogadro para hacer la corrección correspondiente a gramos. Y el volumen estaría referido al volumen de la celda unitaria, entendiendo esta como el cubo de la medida de las aristas, es decir, A sub 0 al cubo. Bueno, pero con toda esta información, ¿qué? Ya la leímos, la comprendimos, la analizamos, tenemos una serie de datos y cómo hago el ejercicio. Entonces veamos cómo debería de ser el procedimiento.
Vean que utilizaremos un procedimiento matemático muy sencillo que es prueba y error, que utilizaremos una expresión física muy simple que es la densidad, solo que aplicada a las microestructuras que hemos estudiado en este curso. Y nuestra decisión saldrá cuando a partir de los cálculos tengamos la convergencia entre el dato de la densidad establecido en el problema con el dato que estamos obteniendo como respuesta de cada uno de nuestros cálculos. Tendremos que analizar cada uno de los metales. Comencemos con el metal A. Tenemos como dato el peso atómico, dato que sale de la tabla periódica de los elementos que evidentemente ustedes no tienen por qué memorizarse ni será necesario que tengan a la mano, casi siempre será un dato que les será proporcionado ya que no estamos estudiando ingeniería química. Sí es importante reconocer que van a tener que utilizar el número de Avogadro, cuyo valor se indica aquí en esta diapositiva, para poder para que nos queden gramos, de tal manera que ese valor de 43.1 gramos por mol se pueda convertir en gramos a través de ese factor de conversión que es el número de Avogadro. También tenemos el dato del radio atómico, que son valores sumamente pequeños y que generalmente estarán dados en nanómetros o en Armstrong. Estas conversiones normalmente las tendrán a mano a la hora de hacer un ejercicio o hacer un examen. En este caso, un nanómetro corresponde a 10 a la menos 9 metros o bien 10 a la menos 7 centímetros. Nos conviene trabajar en centímetros porque los datos de densidad están dados en gramos sobre centímetro cúbico. Comenzamos probando si el metal A es microestructura cúbica simple. Sabemos que el número de átomos es 1 y que la relación del parámetro de la red A sub 0 es igual a 2 veces el radio. Con los datos que tenemos, comenzamos a sacar los valores de la masa, del volumen y la densidad. Al hacer las aplicaciones matemáticas correspondientes, la densidad sale un valor de 4.9 gramos sobre centímetro cúbico. La pregunta es, ¿este valor de 4.9 es igual al valor del problema? Si ustedes lo revisan en 6.4 gramos centímetro cúbico, es evidente que no. Por lo tanto, concluimos que no es microestructura cúbica simple. Ahora veamos si es una microestructura BSC, es decir, centrada en el cuerpo. Para ese caso el número de átomos es 2 y la relación entre el parámetro de la red y el radio atómico es esa expresión que tenemos ahí de 4R sobre raíz de 3. Esta expresión la dedujimos en la unidad de estudio 2 que resulta de un análisis geométrico muy sencillo de aplicar el teorema de Pitágoras. Al aplicar estos valores en la expresión básica de la densidad, obtenemos un valor de 6.4. Nos preguntamos, ¿es igual al valor del problema? Y el valor del problema es 6.4. Sí, por lo tanto, este metal, el metal A, es una microestructura BCC. Hagamos lo mismo para el metal B. Ahí tenemos los datos de peso atómico, radio atómico y densidad y la expresión de densidad que vamos a utilizar para hacer el cálculo y comparar contra el valor que nos da el problema. Aplicamos la misma metodología que usamos para el metal A, considerando que es una microestructura cúbica simple, y casualmente obtenemos el valor de 12.3, que es igual al valor del problema. Por lo tanto, concluimos que el metal B es una microestructura cúbica simple.
De la misma manera procedemos con el metal C. Trata de seguir la secuencia de las diapositivas siguientes. Y este sería el resultado del problema 11. El metal A es BCC, el metal B es C sub S y el metal C es BCC también.